Olá a todos, soy nutricionista Denise de Brasil. Gracias a Chanut por la invitación y vamos a hablar sobre tamizaje y evaluación nutricional en ancianos. Não tenho conflitos de interesse. Y nos próximos minutos seré hablar un poco sobre el tema en general, la tamizaje y la evaluación para los adultos mayores, hablar un poco sobre las guías de envejecimiento de nuestra sociedad brasileña, la frecuencia de tamizaje y un resumen al tema. ¿Sí? Entonces, iniciamos entendiendo o que es la tamizaje nutricional, que es un proceso muy importante, sencillo, para identificar si un paciente tiene riesgo nutricional o no. La importancia de la tamizaje es que una vez que se detecta el riesgo nutricional, se encamina el paciente para cuidados adecuados, de la evaluación por parte del equipo y así una planificación para una terapia nutricional. El objetivo principal es evitar la desnutrición del paciente hospitalario o en otro local. ¿Sí? Interesante es que la tamizaje inicial inició con la Sociedad Británica de Nutrición Enteral y Parenteral, que creó un consejo en 93 para prevenir la incidencia de úlceras por presión en pacientes hospitalizados, compostos de equipo por nutricionistas, por enfermería, y eso fue muy importante para que en la secuencia se tiene la idea de también hacer tamizaje para riesgo nutricional. Y así, la Sociedad Europea, en 2002 se recomendó la utilización de MUST y también en la secuencia el NRS 2002, que vamos a hablar de que se usa hasta hoy. Hoy tenemos muchas herramientas diferentes para distintas edades, para distintas audiencias clínicas. Y importante es que se hace un tamizaje nutricional siempre al ingreso del paciente. Para nosotros, en Brasil, la importancia del tamizaje fue reconocida por el Ministerio de la Salud, que en su legislación lo obliga, de cierta forma, a que todas las equipos de terapia nutricional hacen la tamizaje nutricional para detectar riesgo nutricional de sus pacientes internados y así está asociado con protocolos para remuneración de la terapia nutricional. Pero eso es algo importante para nosotros en Brasil. Creo que tenemos que tener en mente la diferencia entre tamizaje nutricional y evaluación nutricional. ¿Sí? La tamizaje nutricional no identifica el estado nutricional, distinto de la evaluación que hace un diagnóstico nutricional. La tamizaje en general tiene que tener herramientas sencillas, rápidas, con la idea de que puede ser realizada por cualquier persona entrenada. Diferente de la evaluación nutricional, que es un poco más compleja, porque da un diagnóstico y que tiene que ser realizado por una persona capacitada para hacer la evaluación nutricional, de preferencia un nutricionista. Importante que tenemos en mente siempre que tanto la tamizaje como la evaluación nutricional tiene que ser hecha independiente de la edad del paciente, si niño, adolescente, adulto o ancianos. Todos tienen que hacer el proceso de tamizaje posterior a la evaluación nutricional. Pero el objetivo hoy es hablar sobre la tamizaje y evaluación
en adultos mayores, ¿sí? Y nuestras directrices en 2019 que habla sobre envejecimiento, deja muy claro que toda persona de edad mayor o anciano, independiente si tiene una patología o si es una paciente sana, tiene que eventualmente someterse al examen nutricional. Así, el tamizaje es el primer paso y puede ser realizada en el hospital, por ejemplo, dentro de las 24 horas, pero también puede ser realizada en la comunidad, en la atención básica, en el domicilio, y tiene que ser repetido de tiempos en tiempos para que se tenga siempre una actualización de quién son los idosos o quién son los ancianos de riesgo y así tener una acción nutricional, un plano de terapia nutricional. ¿Sí? Então, com relação à tamizaje específica para anciano, o que tenemos? Vamos a hablar de algunas herramientas. ¿Sí? Claro que la primera es la NRS 2002, conocida por todos, largamente utilizada en la unidad hospitalaria porque su diseño es para uso específico en hospital. No es una herramienta muy sencilla, por tanto, por supuesto, en general, la nutricionista que hace su aplicación, por tanto, tiene que tener una capacitación importante para utilizarla. Es aplicado para adultos y tiene como factor de riesgo adicional de edad avanzada, por ejemplo, la punto de corte para 70 años, como vamos ver, y vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, todos nosotros la conocemos, está dividida en dos partes. La parte 1 tiene 4 preguntas. Ideal es que se utilice el peso actual para detección del índice de masa corpórea, independiente del punto de corte que en general se utiliza. En esta herramienta tiene que considerar el 20.5. ¿Sí? Cualquier respuesta sí en esta primera parte es suficiente para que se cambie para la parte 2. En la parte 2 tenemos evaluación del estado nutricional y también del estrés metabólico de su patología y de su doença. En relación a puntuación, puede ser de 1 a 3, depende si es bajo, moderado o grave. Puede-se utilizar la pérdida de peso, por ejemplo, a lo largo del tiempo, o también a ingestión alimentaria de acuerdo con lo que está habituado a comer. ¿Sí? Y el estrés también varía de acuerdo con la patología del paciente. Y como hablamos inicialmente, si el paciente tiene 70 años o más, se suma un punto. Para nosotros en Brasil, 60 años ya se considera un adulto mayor. Así, cuando tienen pacientes de 60 a 69 años, eventualmente, si utilizando la NRS 2002, no se suma un punto y puede ser que este paciente, por esta herramienta, no se clasifica como riesgo nutricional. Así tenemos que tomar muy cuidado a utilizar la herramienta para la población porque puede ser que no se clasifique personas que ya son riesgo nutricional. ¿Sí? La segunda herramienta de tamizaje es el Mini Nutrition Assessment Short Form, mucho reconocida y utilizada también para personas mayores, para adultos mayores. Interesante porque no es exclusivo para uso en el hospital, entonces se utiliza mucho en la comunidad, en la atención domiciliaria y en la atención básica en general. No tiene en cuenta el estrés metabólico, pero si no tiene, por ejemplo, el peso actual del paciente para utilizar la índice de masa corpórea, se puede sustituir la pregunta por la circunferencia de la pantorrilla.
Entonces son preguntas que tienen puntuación que varían de 0 a 3 sobre el consumo de ingesta alimentaria, la pérdida de peso, la movilidad, estrés psicológico, también problemas neurofisiológicos y si no tiene el peso actual, puede utilizar la circunferencia de la pantorrilla que fue sugerido por el autor por un punto de corte de 31. Entonces, para esta herramienta se usa este punto de corte. Y la puntuación se tiene, por ejemplo, 11 puntos o abajo de 11 puntos se tiene, por ejemplo, una posible desnutrición y riesgo y ahí se encamina para una evaluación nutricional más larga. Esta es una otra herramienta que particularmente gusto mucho por ser muy sencilla, muy rápida, confiable, válido para identificar riesgo de desnutrición y validado para uso universal y recientemente en Journal Academy of Nutrition Diet Ethics fue validada por ser exactamente algo muy sencillo y fácil de aplicación para detección de riesgo. Son apenas 3 preguntas. Las 3 preguntas tienen relación con la pérdida de peso, con cuánto se perdió y si tiene cambio en su alimentación normal. Y una puntuación de 2 o más si tiene un paciente de riesgo. Mira que es muy sencilla y que puede realmente ser hecha por cualquier persona que tenga un mínimo de entrenamiento diferente de las 2 anteriores, que lo ideal es que tenga una capacitación para aplicarla. Y una otra herramienta muy interesante es DNH, que es Determine Your Nutritional Health, que para el portugués también tenemos su validación como Determine su salud nutricional. Es un cuestionario que fue hecho por la Sociedad Americana, que contiene 10 preguntas muy sencillas y que son específicas para personas mayores domiciliadas. No involucra datos antropométricos y para nosotros en Brasil tiene la ventaja de ya ser validada para el portugués. Entonces aquí tenemos las 10 preguntas, ¿sí? Aquí en inglés y aquí las preguntas que están validadas para el portugués. Mira que las preguntas tienen relación con la alimentación, con la calidad de aquello que se alimenta, pensando, por ejemplo, en proteínas, en fibras, la ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, se tiene problemas de mastigación con la dentición, se tiene como comprar sus alimentos, se tiene compañía, o sea, es un paciente que está solo, se toma muchos medicamentos y se tiene pérdida de peso y se tiene condiciones de hacer sus compras solo o se necesita de ayuda. Mira que son preguntas sencillas, que cada pregunta también tiene su puntuación. Se tiene, por ejemplo, una puntuación de hasta 2 bajo riesgo, de 3 a 5 moderado y acima de 6 alto riesgo de desnutrición. Nuestras directrices de envejecimiento dejan muy claro que lo importante es que se hace la tamizaje nutricional y que lo más adecuado para ancianos en la unidad hospitalaria es la MNA de forma reducida, para los ancianos de la atención primaria como el domicilio, la Determine Your Nutrition Health y que nosotros tenemos en portugués, pero también se puede utilizar el NRS 2002. Pero creo que los más importantes es que se hace la tamizaje nutricional siempre independiente de dónde se encuentra este anciano, hospital, en el ambulatorio, en la unidad básica de la salud, institucionalizado o, por ejemplo, en su domicilio. Y con relación a la evaluación nutricional,
¿O qué hacer para los adultos mayores? Mira que la secuencia, se tiene un paciente de riesgo, dentro de los cuidados nutricionales, la primera cosa que se hace es una evaluación nutricional para se tener un diagnóstico nutricional. Dentro de la evaluación nutricional puede ser subjetiva, puede ser objetiva o otras herramientas. Lo importante es que se siga protocolos de su servicio. Y nuevamente, importante, la evaluación después de detección de riesgo nutricional debe ser realizada independiente de la edad del paciente. Nosotros vamos a hablar preferencialmente para los ancianos. La evaluación subjetiva es una evaluación muy interesante, me gusta mucho, es de muy fácil aplicación, no requiere herramienta específica, entonces no tiene, por ejemplo, como tener un aparelho que sea de pliegue, un adicómetro que sea, puede hacer la evaluación subjetiva. ¿Sí? Importante es que es validada para toda la población, tiene que tener una persona entrenada para su aplicación. Creo que lo más importante de esta evaluación es la semiología nutricional, o sea, es el examen físico que tiene que ser hecho por la persona. Entonces, tiene que detectar los cambios de masa muscular, los cambios de grasa en diversos sitios específicos. Por eso es importante que la persona sea muy bien entrenada para que tenga un diagnóstico más perfecto. También hace parte de la evaluación subjetiva una buena anamnesis con la historia de pérdida de peso, de la ingesta de alimentos, de síntomas gastrointestinales y también de la capacidad funcional de estrés metabólico. Lembrando que, como su propio nombre dice, ela es subjetiva, por eso es muy importante que se tenga la experiencia de profesional para hacerlo. Pero es una herramienta que cuando mucho bien realizada, tiene una correlación con datos antropométricos y objetivos muy fuerte. Así, su clasificación es una buena manera de tener un diagnóstico nutricional. Y, por otro lado, tenemos la evaluación objetiva, que puede ser a través de peso, como por ejemplo, medir la porcentaje en líquido de peso para uso de índice de masa corporal. La idea es usar también circunferencias, que pliegues cutáneas, que sumada la circunferencia con pliegues se puede obtener la cantidad objetiva de masa muscular, con tablas distintas para cada edad también, ¿sí? Una manera también es usar la circunferencia de pantorrilla como un dato antropométrico. La fuerza muscular también es muy importante, puedes usar la fuerza a través de un dinamómetro o, por ejemplo, a través de otras maneras como levantar y sentar de una silla. Puede también tener bioimpedancia, densitometría y, claro, ultrassom depende mucho de cada servicio si tiene la disponibilidad de herramientas más sofisticadas. Y es muy importante también para el anciano medir o evaluar la funcionalidad. ¿Por qué fuerza y funcionalidad son importantes para el anciano? Porque, como nosotros sabemos, en 2019 salió la nueva fluxograma de sarcopenia do consenso europeo y que deja muy claro que debemos ter la definición o debemos ter la diagnóstico de sarcopenia para los ancianos. Principalmente porque para los ancianos la presencia de sarcopenia es multifactorial que tiene relación con su propia evolución de la edad, ¿sí? Y que tiene una relación con una pérdida de calidad de vida, con aumento de caídas, de fracturas. Y así, detectar la sarcopenia en personas ancianas es algo mucho importante. Inicialmente, se sugiere hacer una tamizaje específica de sarcopenia, como por ejemplo utilizando SART-F.
Si es positivo, así como una evaluación nutricional, si tiene riesgo, se pasa adelante y se hace una evaluación. Segundo esta nueva propuesta europea, la primera evaluación es la fuerza muscular, que se puede hacer por dinamometría o por ejemplo, otras maneras, como la sugerida entre sentar y levantar de la silla. Debe que se utilice la tabla adecuada para la edad. ¿Sí? Si obtiene, por ejemplo, una fuerza reducida, es que probablemente se pueda tener sarcopenia. Y ahí sí se mide la masa muscular en términos de calidad y de cantidad y los métodos que tiene disponible. Lo importante es medirlo, es hacerlo. Lo más importante es que si tiene riesgo y se tiene, por ejemplo, disminución de la fuerza, en la práctica clínica ya se debe iniciar una investigación de las causas, como por ejemplo verificar cómo es la ingesta de proteína de este anciano, cómo es la vitamina D de este paciente, porque se sabe que la vitamina D es importante, es parte de la fisiopatología, cómo es la actividad física del anciano, ¿no? Y ya ter una intervención para este paciente, independiente si se le confirme el diagnóstico o no. A veces no se tiene la herramienta, no tiene la persona para hacerlo. Lo importante es que se haga. Y, claro, la funcionalidad muscular es importante para detectar la gravedad de la sarcopenia, ¿sí? Porque estamos hablando también de aumento del riesgo de caídas y de disminución de calidad de vida para este paciente. Y una manera de se evaluar la funcionalidad es, por ejemplo, la velocidad de marcha, por ejemplo, un test de 4 metros. Es muy rápido, necesita de poco espacio y es muy sencilla esta correlación, ¿sí? Aqui temos exemplos da evaluação objetiva, que é distinta da subjetiva. Então, por exemplo, se você tem o índice de massa corpórea atual, você pode classificá-lo de acordo com o número entre baixo peso, sobrepeso ou obesidade. ¿Sí? Na circunferência de panturrilha também se tem marcador para sarcopenia, tanto para homens como para mulheres. O mesmo acontece com a dinamometría, por ejemplo, la fuerza, o si se tiene, por ejemplo, circunferencia del brazo, circunferencia muscular del brazo o pregas, se puede tener clasificación de forma objetiva en percentiles, que es mucho utilizada para adultos mayores, y tiene tablas para hombres y tablas para mujeres. Y claro, no podría no hablar de Glean. No es mucho utilizada, pelo menos hasta hoy, como una manera de ter clasificación de desnutrición, pero de nuevo, es simple, es fácil, y si no tiene otra manera de hacerlo, porque no tiene personas suficientes para detectar la desnutrición y el diagnóstico, o Glean puede ayudar porque se considera un aspecto fenotípico, un dado fenotípico y un de los criterios etiológicos. Lo fenotípico, por ejemplo, si no tiene peso, puede pensar en la pérdida de peso o, por ejemplo, la pérdida de masa muscular. Y un dado etiológico, por ejemplo, es la ingesta alimentaria o simplemente si tiene un estrés metabólico elevado o no. Si tiene un de cada criterio, se pide que el paciente es desnutrido. La idea es que necesita de más estudios para ser validada, pero es muy sencilla y que permite un amplio número de desnutridos. Creo que más do que si nos hacemos la evaluación completa. Pero la idea es importante detectar precozmente un desnutrido y así actuarmos independiente de la edad, pero principalmente para los adultos mayores. ¿Y qué dice nuestra directriz? Que es importante incluir
en la evaluación nutricional, en los datos nutricionales, cambios de peso corporal, cambios de la ingesta, la historia de la alimentación, la presencia de signos y sintomas, examen físico, principalmente para pérdida de masa magra y grasa corporal, pero es importante que la capacidad funcional también debe formar parte de la evaluación nutricional de los ancianos, porque sabemos que está presente la fragilidad y el aumento de caídas, así como fracturas de estos pacientes adultos mayores. Para las personas que están en hospital, es importante que la reevaluación debe ser de lo menos a cada 7 a 10 días. Para personas que están en su domicilio, la reevaluación puede realizarse de forma mensual o a depender de su estado clínico y nutricional. Lo importante es que tiene un monitoramiento, así como en hospital, así como en domicilio y en atención primaria. El anciano puede cambiar muy rápido de peso, de masa muscular, y que sí, el monitoramiento es muy importante. Así como conclusión, lo que tenemos que hablar sobre la tamizaje, la avaliación, es que la tamizaje tiene un objetivo muy importante, que es de prevención, que los ancianos tengan, por ejemplo, pérdida de apetito común de la edad, gusto, olfato, aislamiento social, entre otros problemas que pueden reducir su ingesta oral, y así se pierde peso gradualmente. Y ese es muy lento por veces y no se percibe a lo largo de los años. Cuando se percibe ya es muy tarde. Debe realizarse al anciano hospitalizado, ambulatorial, comunitario, domiciliario e institucionalizado, principalmente porque estamos viviendo más y es importante porque una vez que precozmente se detecta el riesgo de desnutrición, el riesgo de sarcopenia y se actúa precozmente, se evita complicaciones y se evita gastos financieros de la salud con estas personas. Importante seguir siempre el protocolo de su hospital o de su atención domiciliaria. O monitoramiento, como lo dice, es importante hacerlo, así como la tamizaje, si es normal, importante repetirlo, por ejemplo, a cada 3 meses si el paciente está institucionalizado o en su domicilio. ¿Sí? Siempre preferir herramientas validadas, pero como ya lo dice, importante es hacerlo con lo que tiene disponible. Es siempre evaluar fuerza muscular y la funcionalidad, porque mira aquí, la actividad de vida diaria del anciano es muy importante, así como la autonomía de poder levantarse de la cama solo, poder bañarse solo, cuidar de sí propio, comer solo, vestirse solo, caminar sin ayuda, ter controle de su esfínter urinario y también evacuaciones, tomar sus medicamentos, pagar las cuentas en el banco, pegar el transporte y hacer sus propias compras. Lo que se pretende es que ese paciente anciano tenga la calidad de vida y que se pueda hacer todas las actividades diarias de su vida con mucha autonomía. Así, si detectamos precozmente la sarcopenia y el estado nutricional del anciano, actuamos precozmente y lo permitimos que este anciano viva mejor a lo largo de la vida. Muchas gracias.